Hola, Víctor. Hola, Muy bueno tenerte por aquí. Hoy día gracias. empezamos el capítulo 28. Es en Sí, general del Evangelio según el Espiritismo, compilación de oraciones espíritas. En general, la gente, como comentamos, no tiene costumbre de hacerlo, los estudios, pero creo que es algo bien importante, ¿cierto, Víctor? Que podamos claro, ahí hacer este estudio, ¿no? así es. Este estudio vamos a iniciarlo hoy. Sí, es muy importante, como dices. Ahorita vamos a comentar cosas interesantes. Sí. Y importante también que lo vamos a empezar a subir en los jueves, no a los miércoles. Entonces, esta compilación de oraciones espíritas será hecho siempre a los jueves, a la misma Sí, hora que lo hacíamos del miércoles. Entonces, ahora vamos a hacerlo el jueves. Entonces, vamos a pedir entonces la espiritualidad mayor, a nuestro Maestro Jesús, a nuestros mentores individuales que pueden estar con nosotros, inspirándonos y instruyéndonos también para que podamos hacer esta compilación de oraciones espíritas, empezando hoy con el preámbulo y después vamos a empezar las oraciones generales que empiezan con la oración dominical, ¿no? El Padre Nuestro. Entonces, así es. muchas gracias y que podamos ser todos bendecidos y sobre todo a nuestra audiencia. Así es, Gracias. que sean bendecidos. Gracias. Así que si quieres empezar la lectura, Víctor. Claro, dice, compilación de oraciones espíritas. Preámbulo. Oraciones generales, oraciones para sí mismo, oraciones para el prójimo, oraciones para los que ya no están en la tierra, oraciones para los enfermos y los obsesos. Preámbulo. Los espíritus han dicho siempre, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y de la manera que más lo conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras en las que no toma parte el corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta para las oraciones. Cuando lo hacen es con el fin de fijar las ideas y sobre todo para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espírita. También lo hacen para ayudar a las personas que tienen dificultades para transmitir sus ideas, porque las hay que no creerían haber orado realmente si sus pensamientos no hubiesen sido formulados mediante la palabra. No dice en qué momento comentamos, ¿eh? La compilación de oraciones contenidas en este capítulo es una selección de las que han sido dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias. Hubiera podido dictar otras, y en otros términos, apropiadas a ciertas ideas o a casos especiales, pero poco importa la forma si el pensamiento fundamental es el mismo. El objetivo de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. Así pues, no debe considerarse esta compilación como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que imparten los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica que se han desarrollado en este libro y un complemento a sus dictados acerca de los deberes para con Dios y para con el prójimo, donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando se dicen con el corazón y no con la boca. No impone ni rechaza ninguna. Dios es demasiado grande, según la doctrina espírita, para rechazar la voz que le implora o le canta alabanzas, solo porque lo hace de un modo y no de otro. Quienquiera que censurase las oraciones que no están en su devocionario, demostraría que no conoce la grandeza de Dios. Creer que Dios escucha solo una fórmula implica atribuirle la trivialidad y las pasiones humanas. Una condición esencial de la oración, según San Pablo,
hace el capítulo 27, número 16, es que sea inteligible, a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Para conseguirlo no basta con que se diga en un lenguaje comprensible para el que ora. Hay algunas oraciones en lengua vulgar que no le dicen al pensamiento mucho más que si estuviesen en una lengua extraña y que por ese motivo no llegan al corazón. Las pocas ideas que contienen suelen quedar sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. ¿Sigo? La principal cualidad de la oración es la claridad, la sencillez y la concisión, sin la fraseología inútil ni el derroche de epítetos que apenas son adornos refulgentes. Cada palabra debe tener su sentido, despertar una idea, conmover una fibra. En síntesis, debe hacernos reflexionar. Solamente con esa condición la oración puede lograr su objetivo. De otro modo, no es más que ruido. Observad asimismo con qué aire de distracción y con qué volubilidad son pronunciadas la mayor parte de las veces. Se ve el movimiento de los labios, pero en la expresión de la fisonomía, así como por el sonido de la voz, se identifica un acto mecánico absolutamente externo, durante el cual el alma permanece indiferente. Las oraciones que contiene esta compilación han sido divididas en 5 categorías: oraciones generales, oraciones para sí mismo, oraciones para los vivos, oraciones para los muertos y oraciones especiales para los enfermos y los obsesos, con el propósito de llamar especialmente la atención hacia el sentido de cada oración y para que se comprenda mejor su alcance. Cada una de ellas está precedida de una instrucción, especie de exposición de los motivos con el título de prefacio. No, creo que excelente, ¿no? Creo que se explica bien cuál es el motivo que se están Exacto. haciendo esas oraciones. Sí, Eh, yo uso mucho las oraciones, esta compilación espírita, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando muere una persona, desencarna una persona. Ya he leído, por ejemplo, esa compilación en el velorio de la persona, cuando lo van a enterrar, porque de mm, alguna forma consuela mucho a la gente que está ahí. Y mucha gente, sí, veces la gente queda sorpresa de la bonita oración que es. Entonces, no es una oración que sea solo para los espíritas o, o cuando determinado, ¿no? Eh, micrófono. Otra si vez. quieres comentar, Víctor. Ah, sí, pues efectivamente también yo esta colección de oraciones la he usado en determinados momentos, pues más bien en muchos momentos, desde hace varios años, en diferentes circunstancias, especialmente porque, bueno, todos hemos tenido la experiencia de la necesidad de pedir por otra persona, por la necesidad de pedir por alguien que se encuentra enfermo o por el fallecimiento de alguna otra persona cercana a nosotros o no muy cercana. Entonces, todas las circunstancias nos hemos visto envueltos, estoy seguro, todos nosotros. Entonces, estas oraciones, digamos que nos ayudan, como bien dice este preámbulo, a fijar la idea de lo que se quiere decir y de manera sencilla, pero que sea clara la forma de la oración para cualquiera que la quiera leer y pronunciarla con sentimiento. Entonces, es bien importante esto porque siento o he notado que a veces hay quienes se les dificulta elevar una oración. No, digamos, se permiten entrar en ese estado
un poco como de meditación, de recogimiento, y de ahí partir para que, unido el pensamiento al sentimiento altruista o de bondad, de agradecimiento o de necesidad, pueda digamos, llegar a las esferas espirituales y podamos recibir la asistencia que nunca nos es negada cuando ha llegado de esa forma, con la sinceridad, con la simplicidad y con una pureza de intención. Entonces, ayudan mucho estas oraciones para ese fin. Y como bien dice aquí también, no es que las personas forzosamente tengan que utilizar las mismas siempre. Pueden ayudarse con estas oraciones, pero al mismo tiempo también ejercitarse para ir sacando, digamos, un poco su capacidad de elaborar sus propias oraciones, su propia manera de elevar el pensamiento y el sentimiento. Bueno, creo que es lo que podría yo comentar en este momento. Sí. Se sabe que hay una parte muy importante de la oración, esta parte del prefacio antes de cada oración, porque te Sí. explica el sentido, eh, cuál es el objetivo de la oración, y es muy clara. Eso es lo que me gusta de esta compilación de oraciones, porque es algo muy claro y a veces, como dijiste muy bien y como está en el texto, que a veces uno no sabe muy bien lo que decir en relación a algunas cosas. Ujú. Por Sí. ejemplo, personas que están agonizando, cuando tienes un problema y cuando quieres una luz para solucionar algún tipo de problema que tienes, por una persona que está enferma, por un niño que va a nacer. Es bellísimo la oración, por ejemplo, del niño que va a nacer, Mm, que también que se habla como uno está recibiendo el espíritu en una familia, que todo pueda, yo creo que nunca he visto oración más bella cuando la llegada de alguien que están haciendo. Entonces, ujú. tiene realmente oraciones muy bonitas, y eso yo creo que es una invitación de la espiritualidad para que podamos rezar mejor, Así es. rezar más bonito, Sí. rezar realmente con un verdadero sentido, porque muchas veces nosotros queremos hablar una cosa y no logramos llegar muy bien. Y esta oración espírita, yo creo que llegan. Entonces están todos invitados para que nos puedan acompañar, o cuando necesiten hacer un tipo de oración, eh, y vengan hasta la página y que puedan buscar la oración que necesitan también en los momentos difíciles o momentos alegres, felices también, porque hay también oraciones de agradecimiento y eso es extremadamente importante. Yo creo que va a ser un, un estudio bien interesante de estas compilaciones. Sí, va a ser muy interesante y muy provechoso. Y Exacto. me acordé también de una experiencia respecto de una persona que falleció cercana y digamos que la familia no es espírita, pero transmití esta oración a través del Facebook, me parece, y con respecto a ella, y lo hice con toda intención y sentimiento de profundo, ¿no? Sí, Y en verdad, digamos que sí les conmovió, les gustó mucho la oración que plasmé ahí, y creo que ni siquiera tuve necesidad de poner de dónde la había sacado ni nada. ok. Sí, Sí, también. Sí, yo creo que eso es, creo que importante. Bueno, si la espiritualidad mandó esta compilación, cree que es importante, yo creo que así es. Así que lo así, invitamos claro. que estén todos los jueves con nosotros y que pueda acompañarnos con estos estudios. Va a ser bastante, bien interesante. Y de alguna forma Así nos es. va recordando también muchas cosas que estudiamos durante todos estos
más de 120 semanas que estuvimos con toda el estudio del evangelismo del espiritismo, porque muchas partes ahí y de alguna forma está sintetizado muchas explicaciones y yo creo que nos vamos a recordar bastante de muchas cosas que hemos estudiado durante todo este periodo. Va a ser Así una es, bonita jornada. claro, desde luego que sí. Sí. Bueno, muy bien, Bien, entonces, perfecto. Entonces, la próxima semana nosotros empezamos con la oración dominical, el Padre sí, a ver, Nuestro, y lo pones frase por frase, te, te, as- te, realmente tenemos el prefacio, después nos pones frase a frase la explicación y va a quedar mucho más interesante y sentida, yo creo que cuando todos podamos estudiar eso. Entonces, ujú, muy gracias. bien. Entonces continuamos el próximo jueves. Continuamos el próximo jueves. Muchas gracias a la audiencia. Gracias a la espiritualidad también por todas nuestras Gracias. intuiciones y inspiraciones. Y nos vemos entonces en el domingo con Misioneros de la Luz. Y Así la es. próxima semana, el jueves, hablamos de las oraciones. Muchas Muy bien, gracias. Roxana, pues pues que tengas un buen fin de semana. Bendiciones Gracias. para todos aquellos que nos